Muy buenos días, qué gusto verlos otra vez, qué bueno que estamos juntos. Esta mañana es para mí un verdadero gusto, no solamente estar aquí con ustedes, sino poder empezar una nueva serie que vamos a estudiar por las próximas semanas. Le había anunciado que hoy comenzamos una nueva serie que he titulado La Ley de Dios y el Cristiano. En esta nueva serie de La Ley de Dios y el Cristiano, vamos a estar estudiando los 10 mandamientos de Dios. Ahora, para poder empezar a estudiar los 10 mandamientos de Dios, creo que es mi deber decirle que tenemos que tomar en cuenta lo que el mundo piensa, la iglesia incluso piensa acerca de la ley de Dios. Es decir, existe hoy en día el pensamiento, incluso dentro de las iglesias cristianas, que la ley de Dios en el Antiguo Testamento no aplica para el cristiano del Nuevo Testamento. Entonces, en base a lo que dice la Escritura, es que vamos nosotros a estudiar lo que dice la Biblia acerca de eso. Porque es importantísimo que como cristianos, como hijos de Dios, entendamos qué dice la Escritura. Ahora, esta mañana no vamos a ir a los 10 mandamientos porque primero quiero que veamos la importancia de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Así que le pido que me tenga paciencia, ya llegaremos a los 10 mandamientos y le debo advertir que cuando lleguemos a los 10 mandamientos vamos a ver cosas no solamente muy interesantes, sino cosas muy buenas que aplican a nuestra vida, incluso el día de hoy. Y que por supuesto nos van a confrontar con nuestra manera de vivir con Dios y vivir con nuestro prójimo. Estaba yo estudiando en la semana y me causó, la verdad, un shock lo que decían las estadísticas. Las estadísticas dicen que el 90% de los cristianos no se saben los 10 mandamientos. O por lo menos, si se lo saben, no se lo saben en orden. A lo mejor te lo sepas, pero así como que salteados, ¿no? Y entonces hacía yo un análisis en mi propia vida. Yo decía, es verdad. De repente dices, ¿cuál es el 6? Y dices, tienes que andar ahí, ¿no? O sea, como que no es parte de nuestra vida, como que no es algo que hagamos de ello carne en nuestra vida. No sé si me explico en el mejor sentido, ¿no? Así que esta mañana vamos a comenzar nuestro estudio acerca de la ley de Dios y el cristiano, porque es importante mencionar que antes de ir, como le dije, a los 10 mandamientos, vamos a establecer que la ley de Dios del Antiguo Testamento sigue estando vigente todavía en nuestras vidas en cuanto a los 10 mandamientos, y que debemos considerarlos como tal y no descartarlos, porque Dios es un Dios que no cambia. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios que no cambia y su palabra permanece, dice, para siempre. Así es. Así que antes de entrar siquiera a los 10 mandamientos, debemos estudiar un poco acerca sobre el tema de la palabra de Dios, que es eterna y que debemos valorarla completamente, toda. Por esa razón, esta mañana vamos a comenzar nuestro estudio, no en los 10 mandamientos, sino en el salmo más largo que hay en la Escritura. ¿Alguien sabe cuál es el salmo más largo? El Salmo 119. ¿Sabe usted que el Salmo 119 no solamente es el salmo más largo, sino que está seccionado y en cada sección aparece una letrita ahí a un lado que es el alfabeto hebreo? Y vamos a comenzar en el Salmo 119, porque también el Salmo 119, de todo lo que habla, es de la palabra de Dios. Está dedicado a hablar acerca de la palabra de Dios. En otras palabras, celebra la ley de Dios. Y para algunos de nosotros esto puede sonar totalmente arcaico, viejo, obsoleto, pero pues eso ya pasó, eso es del Antiguo Testamento. Para nosotros hoy en día vivimos mucho con la familiaridad del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento casi no se toca, porque tenemos la idea de que hemos sido redimidos de la ley, que la ley vino de Moisés y la gracia y la paz vino de Jesucristo, lo cual es cierto, pero pareciera que tenemos algo así como
una epidemia andando en las iglesias al considerar que la ley del Antiguo Testamento es algo completamente irrelevante a nuestras vidas. Y eso no puede ser. Nosotros no podemos cortar el Antiguo Testamento y decir, eso ya no aplica. Entonces, no podemos decir que los 10 mandamientos han expirado, que han pasado de moda. Eso sería una falta muy grave. Y vamos a comenzar leyendo el Salmo 119 a partir del versículo 97. Muy pocas escrituras tienen 97 versículos. Y hoy comenzamos con el Salmo 119, versículo 97. Dice así: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ahora, cuando leemos este salmo, el Salmo 119, y lo leemos en ese sentido, en ese, digámoslo, ¿cómo se puede decir? Con ese sentir de no tanta pasión, porque si yo lo leyera como se expresa ahí, por ejemplo, cuando dice el énfasis en el versículo 97, que dice, oh, cuánto amo yo tu palabra, es diferente, ¿no? Es decir, la expresión "oh" ahí no es una expresión que contenga una información particular, más bien es una exclamación de un profundo sentir. En todo caso, no es de dolor, sino de afecto. Es como decir, oh, cuánto amo tu palabra. No sé si me explico. O sea, no es lo mismo leer el Salmo 97, perdón, el 119, versículo 97, decir, oh, cuánto amo tu palabra, que decir, oh, es decir, buscando la riqueza que hay en ella. El salmista expresa con una profunda, un sentir, el amor que le tiene a la palabra de Dios. No sé si alguna vez tú le has dicho a alguien, oye, ¿cuánto te amo? Digo, si no le has dicho tú a alguien eso, pues no has vivido, mi chavo, ¿no? O si no te han dicho, bueno, pues a lo mejor no has vivido del todo, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando expresas con ese sentir, ¿no? Algo que realmente te llega, y el salmista está diciendo, oh, cuánto amo tu palabra, y más adelante dice que es como una miel a su paladar. No sé si te has notado, pero es una expresión de una exclamación profunda. Yo nunca en mis 20 y tantos años de cristiano he escuchado a nadie expresarse de esta forma de la palabra de Dios. Yo no sé si tú, que hayas alguna vez escuchado a alguien que haya venido contigo y que te haya dicho, oye, no sabes cuánto amo leer la Escritura. Yo no, a lo mejor tú sí. Yo, para serte sincero, nunca he escuchado a alguien expresarse así. Y me pregunto, ¿por qué no? ¿Acaso hemos llegado a cierto nivel de nuestro entendimiento de cristiandad que la palabra de Dios ha dejado de provocar ese sentido de gozo? ¿Acaso hemos llegado a un nivel de madurez espiritual a donde ya no nos deleitamos en la Escritura? ¿Qué es lo que Jesús y su ministerio ha provocado para que pasemos por alto o ignoremos eso que hace un tiempo atrás fue el foco de atención del Antiguo Testamento, de esos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento? Tal vez pensamos que la ley del Antiguo Testamento ha dejado de ser relevante al cristiano del Nuevo Testamento y nada tiene que ver con nuestro crecimiento cristiano.
Tal vez llegamos a pensar que los mandamientos de Dios han pasado o que solamente eran para ellos y que no aplica para nosotros. Porque pensamos que la vida ahora es Cristo, no Moisés, es el Evangelio, no la ley. Y podemos encontrar a cristianos desbordados de pasión diciendo cosas como: oh Cristo, cuánto te amo, oh Señor. Eso sí lo he escuchado. ¿Lo ha escuchado usted? A lo mejor hasta usted lo ha expresado en alguna ocasión. Oh Dios mío, cuánto te amo. Eso sí. Pero si decimos algo así, ¿acaso la respuesta de Jesús a la iglesia de hoy en día no sería la misma que Él dio en ese tiempo atrás? Como por ejemplo Juan 14:15, que dice: si me amáis, ¿cómo dice? Porque mucha gente se expresa diciendo: oh Dios, cuánto te amo. Y eso es verdad, no estoy juzgando eso. Y es verdad, y muchos de nosotros le decimos al Señor: Señor, te amamos, y nos desbordamos en exclamaciones de gozo y de alegría, y cuánto me gusta estar en tu presencia y venir con los hermanos y cantarte, Dios, y me gozo en ello. Yo nunca he escuchado a nadie decir cuánto me gozo en tu palabra, pero en Él sí, yo mismo lo he dicho en algunas ocasiones. Pero Jesús responde y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Amas a Dios? Claro. Sí, amamos a Dios. Entonces, ama su palabra, ama sus mandamientos, sigue lo que Él dice. Mira lo que dice Juan 15:10. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero tenemos muchos cristianos hoy en día diciendo: Jesús, te amo, pero tu palabra, bueno, las partes que dicen que me bendicen, que me dan salud, que me hacen prosperar, que me dan bienestar, etcétera, etcétera. Pero las que demandan de mí ciertas cosas, y somos muy dados a querer ajustar, acomodar, implementar a Dios a nuestra forma, cuando al Dios del cielo nadie lo puede ajustar, porque Él es Dios para siempre. Gloria sea su nombre. Pero así somos. Las cosas que están en el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, dicen algunos. El problema es que con ese tipo de actitud no podemos amar a Jesús, porque estaríamos menospreciando su palabra. Es como decir: te amo a ti, pero lo que me pides no lo quiero. Decir una vez amé la ley, pero ahora amo a Cristo, y menospreciar la ley, eso es simplemente no amarlo, porque Cristo amó la ley y dijo: si me amas, guarda mi ley, guarda mis mandamientos. De hecho, fue tan lejos como decir que eso era su comida y su bebida. Vamos a Juan, acompáñenme a Juan, capítulo 4. En una ocasión los discípulos están preocupados por Él y atentos van con Él y le piden que tome un momento para descansar, para beber algo, para comer algo. Y va a Juan 4, ahí en Juan 4, versículo 30, dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la ¿qué?
la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Usted conoce a alguien que su Dios es su estómago? Obedece a su estómago, lo que su estómago le dicte, lo que su estómago le pida, eso hace. Y aquí Jesús está diciendo, no, mi meta es muy clara, mi comida incluso es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así de esa manera vio su vida como una misión que cumplir, cada área de su vida, de la ley de Dios, de ser perfectamente obediente a los mandamientos de Dios, llevar a cabo cada uno de los requisitos porque su deseo era cumplir la voluntad del Padre. Y la expresión más clara de la voluntad del Padre era la expresión revelada a su pueblo a través de la palabra. Permítame regresar al Salmo 119. Salmo 119 otra vez, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando empezamos a entender un poco más acerca de la expresión que hay aquí, comprendemos mejor lo que está queriendo expresar el salmista. ¿Cuánto amo yo tu ley? No es algo pesado, no es una carga, no es amarga. Es algo en lo que te deleitas. Te deleitas tanto que meditas en ella, dice, todo el día. Pero ¿meditas en ella todo el día? ¿Te deleitas en ella? Permíteme leerte el Salmo 119, versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. A través de todo este pasaje veremos un cambio entre dos palabras. Vamos a ver constantemente ley y palabra. Aún a pesar de que algunos cristianos hoy en día dicen que tienen amor por la palabra y la ley de Dios, muchos tendemos a divorciar la palabra de Dios con la ley de Dios. Pero ese divorcio no es evidente en este texto del Salmo. De hecho, lo podemos percibir que es todo lo contrario. Es una relación, es un amor, es un afecto entre ambos, la ley y la palabra. Así que por favor, quitémonos de nuestra mente que la ley del Antiguo Testamento es algo que ya pasó, que ya no aplica a nuestra vida. Y eso es importante asentarlo porque cuando lleguemos a los 10 mandamientos, tenemos que tener en cuenta que sigue siendo la palabra de Dios. La ley de Dios fue entregada al pueblo a través de la palabra de Dios, y la ley que llegó por la palabra de Dios expresó sus mandamientos. ¿Se acuerda cuando Dios habla con Moisés y le dice, escribe lo que te voy a... ¿Se acuerda? Y hemos leído y estudiado de gente que se sienta en lugares, en altas autoridades, reyes, jefes, líderes, etcétera, 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 que cuando ellos dirigen con cierta autoridad y cuando ellos dan alguna orden, esa orden no debe ser desafiada, desobedecida. Lo que normalmente se dice cuando una autoridad da una orden es que se debe cumplir lo que dice, porque decimos que Él es el jefe, Él es el que manda, ¿cierto? Así que no debería haber ningún tipo de apelación. De hecho, incluso vamos tan lejos como decir en alguna ocasión, lo que Él dice, su palabra es la ley, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué ha cambiado de Dios? ¿Acaso su palabra sigue siendo ley? ¿Qué ha cambiado? ¿Sigue acaso Dios siendo igual de soberano como lo fue en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no hemos de tomar su palabra como ley?
¿Es Él el Dios de Israel? ¿Él es el Dios del Nuevo Testamento? ¿Él es un Dios que da sus ordenanzas? Sí. Su palabra es la ley y su ley es la palabra. Porque su ley expresa su voluntad. Ahora, existen cosas muy interesantes que vamos a ver. Vamos al Salmo 103. No, perdón. Salmo 119, versículo 103. Perdónenme, me equivoqué. Salmo 119, versículo 103. Escuche, ¿cómo sigue esa expresión de amor por la palabra de Dios? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ahora escuche esto. La metáfora aquí es: tu palabra es dulce, como la miel. Y piense conmigo por un segundo. Pensemos, imaginémonos los tiempos en el que se escribió esto. Digamos que un judío, después de tomar sus alimentos, quisiera tomar un postre. ¿Le gusta el postre? ¿Cuál es su postre preferido? Pastel, un flan, una gelatina, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra, un helado tal vez, ¿no? Una paleta, qué sé yo, lo que usted pueda pensar. En aquel entonces, hace miles de años, cuando un judío pensaba en algo dulce para el paladar, pues no es como ahorita, ¿verdad? No es que se pudiera parar y decir, ¿por qué no vamos a los 30 a comprarnos un buen pastelito de cajeta o un alemán, unos 1000 hojas, una selva negra, qué sé yo, algo así de esas cosas que venden ahora? O por lo menos un helado, ¿no? De Holanda, un capuchino, qué sé yo. No había tal cosa. Lo único que se me pudiera ocurrir que ellos podrían hacer la comparación es, lo más dulce que ellos podrían relacionar es la miel. Y entonces el hombre dice, es como la miel a mi paladar tu palabra. Lo más dulce que puede haber. Delicioso. Ezequiel, el profeta, recibe de parte de Dios una instrucción bastante difícil. A veces Dios le pidió a sus hombres del Antiguo Testamento hacer cosas bastante difíciles. Y mire lo que le va a pedir a Ezequiel. Acompáñeme al libro de Ezequiel, por favor. Vamos a tener que ir al contexto para entender lo que Ezequiel nos va a decir acerca de la dulzura de la palabra. Así que por favor acompáñeme al libro de Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2 nos va a mostrar, y me voy a ir hasta el 2 para poderle decir lo que le quiero expresar, porque quiero que vea el contexto de todo esto. Ezequiel capítulo 2, voy a leer todo el capítulo 2, son solamente 10 versículos. Dice así, me dijo, ¿ya está ahí? Ezequiel 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son de una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde.
abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahí va, Le estoy leyendo todo el contexto para llevarle a un punto. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y luego le da vuelta a la página, si es el caso, y el capítulo 3, versículo 1 dice, me dijo, continúa, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Hoy en día tenemos gente diciendo, oh, cómo amo yo tu ley. ¿Cierto? No, no es cierto. La gente no dice, oh, cómo amo yo tu ley. No. La gente, al contrario, dice, ay, leer la Biblia, ay. Leer la Biblia todos los días, ay, qué aburrido. No hay un deleite en la palabra de Dios. Hoy en día no hay un deleite, no hay algo que pueda expresar, que nosotros podamos expresar, como decir, vamos a la reunión, vamos a escucharla, vamos. Y decir, apúrate porque ya se hace tarde, vamos a escuchar la palabra de Dios, qué emoción. Hoy es domingo, qué emoción. Y dice, ay, no, ay, hay que ir. Estoy pensando pasar la reunión a las 12. No es broma, es en serio. Pero luego pienso, si la recorro a las 12 van a llegar 12:30. Entonces la recorro a la 1, llegan 1:30. Ups. No hay un deleite. ¿Y saben quién tiene la culpa? ¿Dios? No. Nosotros. Dios le dice a Ezequiel, te voy a mandar a decir cosas muy duras, te voy a mandar a una casa rebelde, y si escuchan o no escuchan, esa ya es cosa de ellos, pero tú vas a ir. Abre tu boca, te voy a dar a comer esto, que es un deleite. Dice que él abre su boca, llena su vientre, y dice, eso se convirtió para mí en algo dulce, como la miel. Algo que te deleita. Digo, cuando te dan a comer algo que no te gusta, dices, ay, híjole, qué difícil es, ¿no? Pero cuando te dan a comer algo que te encanta, dices, no, hombre, dame más, por favor. Te traigo mi topper para llevar, ¿no? Hoy en día no tenemos gente diciendo, oh, cómo amo yo tu ley. Tu ley es para mí dulce como la miel. De hecho, vemos la ley como algo amargo, como algo sin sabor, no agradable al paladar. Hay algo mal con ver la palabra así, porque debemos recordar que si la palabra de Dios revela el carácter de Dios, el conocer el carácter de Dios es un deleite. Recordemos cómo empiezan los salmos. Vamos al Salmo 1. Acompáñenme al Salmo 1. Vamos a leer Salmo 1:1. El Salmo 1:1 dice, bienaventurado, y eso quiere decir bendecido. Alguien por ahí dijo 1000 veces feliz, ¿no? No sé si son 1000 o muchas, pero es muy feliz. El hombre dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y vemos aquí la bendición de Dios pronunciada a esa persona que no anda en esos caminos de malos. ¿Qué significa? Pues que no está de acuerdo con los patrones, las costumbres generales, la sabiduría de la gente que no tiene a Dios en sus vidas. Y si lo tradujéramos a nuestro lenguaje actual, escucharíamos decir a Dios, bienaventurado el hombre que no sigue a los demás corriendo tras la sabiduría del mundo de hoy, que no participa en ello.
que no se amolda a los patrones de esa sociedad, que no sigue el consejo de los pecadores, que no se sienta con ellos, que no participa en las cosas de aquellos que no tienen a Dios, en las cosas pecaminosas, no se sienta en silla de escarnecedores. Eso significa que no es una persona que es dada al cinismo o a ridiculizar. Bienaventurada la persona que no es un cínico. ¿Sabe lo que es un cínico? Un sinvergüenza, ¿no? Y al iniciar el Salmo nos damos cuenta que la bendición es declarada a las personas que hacen ciertas cosas. No, más bien, perdón, que no hacen ciertas cosas, porque dice, bienaventurado el que no. Y ese es el lado negativo, si lo podemos decir así. Pero tiene un lado positivo. El versículo 2 del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En dónde está su delicia? En la ley de Dios. En lo que dice Dios. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres, Padre? Ahí está su delicia. Y en su ley, dice, medita de día y de noche. Pareciera que hoy en día, si reescribiéramos el Salmo, diría algo así como que tonto es el hombre que se deleita en el Señor y pierde su tiempo en deleitarse en ella de día y de noche. Los legalistas dirían, deleitarse en la ley de Dios, meditar en ella. Le voy a preguntar algo que no quiero que me responda porque eso es algo personal. ¿Cuánto tiempo lee usted su escritura? ¿Cuánto tiempo lee la palabra? ¿La lee o solamente la viene a leer aquí a la iglesia? Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, diga conmigo todo, prospera. Si tú lo que estás haciendo no está prosperando, ponle una pausa a tu vida y medita en lo que dice la Escritura. ¿Estás prosperando en tu vida? Lo que haces, lo que emprendes, a lo que te dedicas, ¿estás prosperando? ¿O te sientes estancado? ¿Estás ganando terreno? Apenas estaba yo dándole una conferencia a los compañeros de ahí del ayuntamiento, de una dirección que me dijeron, necesitamos que les des esta... Y hablaba yo con ellos y les decía yo precisamente esto. Y les decía yo, tienes que darte cuenta cómo estás en tu vida. Tienes que darte cuenta qué cosas estás haciendo en tu vida. Tienes que reaccionar. Y vaya que reaccionaron algunos. Por ahí salió uno que decía, no, pues yo era cristiano y dejé de ir a la iglesia. Pues, ¿y qué piensas, mi chavo? Yo te pregunto, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hemos escuchado este salmo muchas veces, pero por un minuto piensa conmigo. Yo sé que no muchos han ido a Tierra Santa, es más, no sé si alguno de ustedes ha ido a Tierra Santa, yo nunca he ido. Pero Palestina es un lugar árido, un lugar seco, un lugar a donde el suelo se cuartea por la sequedad, a donde, digámoslo así, la semilla que se planta literal tiene que luchar contra el calor todos los días, hora con hora, para sobrevivir. Y dicen los que han ido que
De repente cuando estás en este lugar y vas, por ejemplo, de Palestina a Jericó, es otro mundo. Como, ¿alguien conoce Sonora? ¿Alguien conoce por allá, por tierras áridas, ¿no? Seco. O algunas regiones de nuestro país son muy áridas, ¿no? Y luego gente que viene de allá, que viene a visitar Veracruz y se asombra, ¿no? Porque dicen, aquí las plantas se dan hasta en las paredes, ¿no? O sea, aquí hay tanta humedad que hay verde por todos lados y hay una infinidad de tonos verdes por todos lados. Bueno, pues imagínate que de repente estás en un lugar árido y te mueves tantito y cambia el paisaje por completo porque ya estás en Jericó. Describen que es como el peregrino que viene en el desierto y que de repente a lo lejos ve algo así como un oasis y dice, oh, y viene esa esperanza porque en ese lugar hay palmeras, hay fruto, hay agua. Es así, dicen que cuando vas de un lugar a otro en Palestina y de repente llegas a Jericó, te encuentras con que hay árboles y frutas y agua y todo, y vas a ver los árboles y están plantados junto al río. Y entonces comprendes que sus raíces están fuertes y están absorbiendo, ¿no?, la riqueza, los nutrientes. Son árboles fuertes. Dios dice, bienaventurado el hombre que medita en mi palabra día y noche. No será como el árbol que nace en lo silvestre, que tiene una raíz débil. Yo no sé si usted sepa, ahora que yo estoy involucrado en parques y jardines y tengo que aprender todo eso. Las palmeras que están ahí frente a Coppel, aquí en la avenida 11, ¿las ha visto? Ahora que pase usted por ahí, hay unas palmeras ahí en el camellón de la avenida 11. Está la palmerota y en la parte de abajo, en la raíz, está de fuera. O sea, la raíz se le ve. Te recargas en la palmera y se mueve. No tiene raíces profundas. Antier hablaba yo con el hombre que en el Parque 21 de Mayo hay unas palmeras que tienen 40 metros de alto. Y el hombre se sube con una cuerda y ahí va hasta arriba y las corta y las poda, ¿no? Y yo le decía, ¿no te da miedo? No. Dice, es que la raíz es profunda y se puede mover y todo, pero no se va a caer. Pero estas de acá tienen la raíz de fuera. Y Dios dice, el hombre que obedece, que se deleita en mí, es como un árbol que tiene las raíces profundas. No las raíces todas enclenques, todas debiluchas, que lo mueves y ahí. ¡No! Más bien será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas que produce fruto en su temporada. Pero el salmista dice que no es así con los hombres sin Dios. El Salmo 1:4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hay un secreto en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas, en la sabiduría hebrea, que revela el carácter de Dios. Si tú eres una de las personas que siente a Dios como un intruso, como algo ajeno a tu vida, si estás dando tumbos como si estuvieras en la oscuridad, debes preguntarte cómo deberías de vivir en esta era relativista. Todo es relativo, todo es bueno, tú tienes una forma de pensar, yo tengo otro. No. Piensa, si te sientes como ese tamo, como ese polvo, como esa pelusa, que viene el viento y sopla y andas de aquí para allá, entonces necesitas regresar y considerar la ley de Dios en tu vida. Porque tal vez no estás en el deleite de la palabra. Y eso es lo que vamos a aprender en este estudio, a través de los 10 mandamientos. Pero tenemos que volver, poner las bases y decir, tenemos que encontrar un deleite en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que empezar a retomar esa frescura, ese amor por la palabra.
Y vamos a estar estudiando los 10 mandamientos y veremos cómo funcionó para la vida de Israel en el Antiguo Testamento, pero también cómo funciona en el Nuevo Testamento. Y nos haremos esta pregunta: ¿qué es lo relevante de toda la ley que se llevó bajo el antiguo pacto que ahora nos encontramos nosotros en el nuevo pacto? ¿Cómo implica todo eso para nuestras vidas? ¿Cómo nos hace crecer? ¿Cómo es que debemos tomarla en cuenta? Escuché la historia de un hombre que dice que lo invitaron a predicar a una iglesia y que al final de la reunión le dijeron: te queremos invitar a nuestra casa, ¿podrías acompañarnos? Claro que sí, fue con ellos y resulta que era una familia muy acaudalada y un lugar muy hermoso y entraron a una mansión muy grande y empieza a narrar la historia y dice: lo que me impactó fue que me dijeron: queremos tener una reunión de oración, ¿nos acompañas? Y digo: sí, claro. Dice: me metieron a un salón, prendieron las luces, nos acomodamos todos y dijeron: vamos a orar. Perfecto. Y todo el mundo cerró sus ojos, inclinó su rostro y empezaron a orar. Y dice que cuando empezaron a orar, empezaron a clamar a sus difuntos y empezaron a decirles: guíanos y enseñe. Entonces él se paró y dijo: a ver. Algo está muy mal aquí. ¿Qué están haciendo? Le dijeron: pues estamos bajo la guianza del Espíritu Santo orando a nuestros difuntos para que nos guíen. Y dijo: no, eso está muy mal. ¿Acaso no saben ustedes que eso está prohibido? ¿Acaso no han leído que eso no está permitido? Y ellos preguntaron: ¿y por qué? Y les explicó lo que decía el Antiguo Testamento y cómo en Israel eso era considerado una blasfemia, una abominación ante Dios. Y ellos dijeron: a ver, eso era del Antiguo Testamento. Nosotros ahora vivimos bajo la gracia, ahora estamos bajo otro pacto. Y él les preguntó: ¿qué ha cambiado en la redención de la historia? ¿Qué ha cambiado en el carácter de Dios en relación con su gente? ¿Acaso podemos decir: eso es de allá y ahora es esto nuevo? No. ¿En qué ha cambiado esa práctica tan odiosa como para que se convierta ahora en un deleite? Esas personas habían caído en una práctica tan peligrosa que no entendían el concepto correcto de su relación ley-evangelio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en los siguientes días. Permítame regresar al Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Lámpara, dice la Escritura, es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus juicios justos. Y aquí vemos otra imagen de alguien que está yendo por un camino. Tu palabra es mi guianza. No podemos descartar la palabra de Dios. Aquellos que somos oriundos de aquí de Córdoba recordarán los cines Pepes. ¿Alguien se acuerda de los Pepes? Me acuerdo que los cines Pepes, llegó un momento en el que entrabas a ver la película y estabas aterrado, no por la película, sino por las ratas que había. Cuando apagaban las luces, no sé si a usted le pasó, apagaban las luces y empezabas a escuchar el ¿y ahora qué? Y empezaba el corredero de las, hasta que fue insoportable, tenías que ver la película así, ¿no? Digo, ¿quién no se sale, no? Pero de los que no nos salíamos, veíamos la película con los pies así y las palomitas. Es horrible caminar en un ambiente que no ves, donde hay oscuridad. Y así es como nos encontramos cuando somos ignorantes de la palabra de Dios. Y en relación con la ley de Dios de los 10 mandamientos, debemos hacernos la pregunta sincera, si realmente conocemos los 10 mandamientos de Dios. Les digo que es sorprendente el hecho de que el 90% de los hijos de Dios no sepan los 10 mandamientos. Y puede haber muchas respuestas a esta pregunta. Algunos dirán: bueno, simplemente no somos buenos para memorizar, no hemos prestado mucha atención, no tenemos mucho interés. Y es verdad.
Pero el hecho de que no lo sepamos los 10 mandamientos debería de preocuparnos mucho. Por eso vamos a estudiarlos, vamos a repasarlos, que se vuelvan carne, porque siguen vigente. Ahora, como les decía hace un momento, vivimos en un siglo que, de acuerdo a los historiadores y de acuerdo a los analistas, sugieren que estamos viviendo en la era más antinomismo de la historia de la iglesia. Ahora, esta es una palabra así como que dominguera, antinomismo. Esto significa en contra de la ley, significa solamente gracia. La gente dice, ¿ya somos salvos? Me pongo en una hamaca, pásame un coco y que viva la vida. Y dicen, pequemos, somos salvos, no pasa nada. Entonces menosprecias lo que dice la Escritura. Por ejemplo, Pablo escribe Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya somos salvos, pues vamos a darle vuelo a la hilacha y lo que venga, no importa. No. Es que muchos dicen, ya la ley no nos condena, vivimos bajo la gracia. Y es verdad, pero eso no nos da derecho, no nos da permiso a pecar deliberadamente. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero algunos se confunden diciendo que eso solamente aplicaba para la gente del Antiguo Testamento y que con la llegada de Cristo y el nuevo pacto y la iglesia de Cristo, eso no aplica. Juan nos enseña y nos dice que la ley vino por Moisés y la gracia vino por Cristo. Y en ese contraste vemos que no estamos bajo la ley. Y es verdad, estamos bajo la gracia, pero no podemos descartar la ley. El Nuevo Testamento tiene sus propios mandamientos y como cristianos estamos obligados a obedecer la ley de Cristo que Él dio a sus seguidores. Ahora, es un problema, escuche, lo voy a decir con temor, porque a mí me da temor enseñar cosas que no estén bien. Pero es fácil confundirnos y debemos aprender a lidiar con esto. Déjeme tratar de explicárselo. En el Antiguo Testamento había leyes de comida, de sacrificio y de moral. Dios era tan estricto que decía, esto no lo comas. Dios era tan estricto que decía, tienes que sacrificar tal animal y te tienes que lavar y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y en tal día y tienes que hacer... Y había una serie de leyes rituales, es decir, ceremoniales, leyes, dietéticas, si usted quiere, de comida y leyes morales. Y nosotros las podemos segmentar y decir, es que esas leyes de entonces, pues ya no aplican para nosotros, pero no quiere decir que las descartemos. La ley ceremonial, por ejemplo, es una experiencia en la adoración de Israel hacia Dios, a donde ofrecían sacrificios, y no era una sugerencia, era un mandato. Y si bien es cierto que ellos hacían sus sacrificios, sus ceremonias, y eran reales, también es cierto que era una sombra de aquello que habría de venir.
Pero nos encontramos en el Nuevo Testamento que hay algunas personas que se llaman judaizantes, que quieren que todas esas ceremonias y todos esos rituales permanezcan en el Nuevo Testamento, pero se topan con un hombre llamado Pablo que dice, y el autor de Hebreos también escribe y dice, eso ya quedó atrás. Entonces, no quiere decir que porque algunas cosas se han dejado de utilizar, nosotros vamos a descartar toda la ley de Dios. No, eso no puede ser. Es más, históricamente, nosotros sabemos que el templo de Israel fue destruido en el año 70 y que a partir de entonces los rituales, los sacrificios como tal ya no se dan. Eso es muy claro. Pero hay otras cosas que siguen aplicando. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de esta situación de la comida, por ejemplo, cuando Pablo predica, tiene un encuentro muy áspero con algunas personas, porque usted recordará que tienen que llevar este asunto incluso al concilio, es decir, se tienen que juntar y decir, a ver, le estamos predicando a los que no son judíos, ellos no están acostumbrados a no comer ciertos animales y tienen un problema, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se juntan y dice Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ahí están, mire, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, se confrontaron y dijeron, a ver, ¿por qué estás enseñando eso? Eso ya no aplica. Y entonces dice que hubo una discusión, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, si usted lee esta porción de la Escritura, usted descubrirá que Hechos 15 dice que hablaron incluso de las cosas que deberían y no deberían comer. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que las leyes que había en el Antiguo Testamento, algunas se trajeron al Nuevo Testamento y se aplicaron. Ahora escuchen, no se descartaron, no dijeron, eso es del Antiguo Pacto y se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué le digo todo esto? Porque incluso Jesús mismo dijo, yo no vengo, a ver, déjeme ver si lo tengo aquí, sí, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Familia, lo que le quiero decir es que la ley de Dios no la podemos descartar. Hay cosas que ya no aplican, pero hay cosas que siguen vigentes y que tenemos que seguir. Usted recuerda que Pedro sube a la azotea, tiene una visión, tiene hambre, Dios le extiende una manta y le dice, pero ¿cómo quieres que yo coma de esos animales que son impuros? Y él le dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. A partir de ese entonces, los gentiles van a entrar dentro de la salvación de Dios y estos gentiles van a entrar bajo otro régimen. Pero es importante que no descartemos toda la ley de Dios o hacerla a un lado, porque a eso no hemos sido llamados. Ahora, en cuanto a la ley, es importante recordar que el problema fundamental de la creación es la maldad. Para eso se dio la ley, para que la gente nos diéramos cuenta de lo malos que somos. Ese es el punto de todo. Y voy a terminar. El problema es el pecado. Y tanto el pecado como la maldad, ambos son definidos a la luz de la ley. Es decir, Dios, para que el hombre se pudiera dar cuenta de lo malo que es, le da su ley. Y ante la ley, tú dices, estoy fallando en esto, en esto, en esto y en esto. Ese es el propósito de la ley. Que tú y yo nos demos cuenta de lo malo que somos. A la luz de la palabra, a la luz de la ley. Cuando Adán y Eva pecan y hacen la transgresión, fue contra la ley de Dios. Y cuando la Escritura nos habla de la maldad absoluta, lo asocia con la falta de ley, con la gente que vive sin lo que Dios dice. Así que cuando tratamos con esta pregunta sobre la ley de Dios,
No estamos hablando de algo superficial, sino de algo esencial en nuestras vidas como seres humanos que debemos de vivir ante la cara de Dios. Es decir, diciéndole al Señor, aquí está mi vida, examíname. Toma en cuenta su palabra, porque su palabra es muy importante. Termino con esto. Toma en cuenta su palabra y su ley, porque su ley es su palabra y su palabra es la ley. Espero que Dios prepare nuestros corazones para que cuando entremos a los 10 mandamientos todos podamos tener disposición de aprender. Oremos, demos gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias porque nos das la oportunidad de poder estar en tu palabra y con todo nuestro corazón te pedimos que nos guíes y que nos hagas humildes y que nos hagas personas enseñables, que nos permitas atesorar tu palabra, porque el deseo de nuestro corazón profundo es que crezcamos en ti, que podamos madurar en ti, que podamos avanzar en ti, que creemos que al estudiar tu palabra nos fortaleces, nos animas. Es como dice ella misma, es una medicina para nuestro cuerpo, es nuestro alimento y queremos aprender y queremos crecer. Permítenos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra para conocerte, porque ahí está la vida, porque ahí revelas tu carácter, porque ahí nos das consejo, ahí nos das guianza. Te lo pido en Cristo Jesús y te doy gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Pues ahí está. Pues espero que pueda servirle y que nos ayude a crecer lo que hemos estudiado esta mañana. Vamos a prepararnos para darle a nuestro Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y bueno, mientras mis hermanos pasan, solo me queda recordarles las 2 reuniones que tenemos. Usted ya las conoce, los jueves a las 5 las mujeres y los jueves a las 8. Ah, es verdad, este jueves no hay porque es 10 de mayo, ¿cierto? Sí, es verdad, gracias por recordarme. Este jueves no hay porque es 10 de mayo y pues se van a ir a celebrar, ¿cierto? Entonces este jueves está suspendido. Pero bueno, todos los jueves a las 5 y los jueves a las 8 de la noche. Pero este jueves está suspendidas. Bien, si está listo, oremos y demos gracias a Dios. Padre, esta tarde ya queremos agradecerte, queremos pedirte que recibas estas ofrendas que te damos con todo nuestro corazón, que bendigas nuestras vidas, Señor, más todavía en el área económica, que nos ayudes, que nos permitas ser personas dadoras, con alegría, con, Señor, ese sentir que debemos tener al darte a ti. Gracias por el trabajo, por la salud, por los negocios, los clientes, por todo lo que, Señor, implica en nuestras vidas. Gracias por permitirnos tener para darle a nuestras familias. Gracias por darnos, Señor, todo lo que nos das en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Gracias, Oscar, gracias por ayudarnos. Bueno, vamos a despedirnos. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Que Dios los bendiga.